Yo llego al taller de Sina con 18 años, ¿Qué año 1986. Y él muere en el 89. Él muere en el 89. Yo tuve 2 años en el taller. Lo que recuerdo, yo era muy chico, un adolescente, y él era un hombre ya muy grande. Llego al taller, él precisaba una persona que lo ayudara en sus trabajos. Yo cuando lo vi a Rubén, él físicamente se lo veía muy bien, Sí. ya estaba enfermo, se lo veía muy bien, pero de todos modos, y trabajaba él en sus cosas, pero de todos modos precisaba a alguien que lo ayudara porque le dolía el brazo. Sina tenía un sentido del humor siempre amable, siempre agradable y jamás se quejó de la enfermedad. Lo único que hacía era, me acuerdo que movía el brazo y medio que entre risa decía, el bichito me está comiendo. Y yo empecé a trabajar en sus obras, empecé puliendo, haciendo todo lo que se hace para armar las piezas. Y lo que recuerdo de Rubén es un hombre muy generoso, de un sentido del humor siempre se lo disfrutaba. Cuando vos decías que empezaste a trabajar en las piezas de él, bueno, pero ¿qué recordás de ese trabajo primero que hacías? ¿Cómo te conducía? ¿Cómo era el modo de comunicación? Porque de alguna manera también es una especie de alumno. Claro, sí, tal vez un alumno privilegiado, porque Claro. trabajaba directo en el mismo. Estaba al lugar del trabajo de él y el mío era en ese y al lado. Y recuerdo mucho, aparte de trabajar, y él me iba enseñando cómo se soldaba, cómo se pulía, cómo se hacían los distintos elementos que hacen el oficio. Charlábamos mucho. Me había puesto un apodo un tanto grandilocuente. El mariscal. El mariscal, me decía, era muy gracioso. Y charlábamos mucho, discutíamos mucho política. Bueno. Yo, bueno, participaba de la fe religiosa del comunismo, La UJC. de la UJC, y Rubén no, tanto es así que yo ahora recuperé, porque él me regaló un libro hace muchos años, bueno, en esos tiempos, se ve que para intentar que me sacudiera mi fe religiosa, que es La Revolución Inconclusa. Yo como adolescente y apegado a una visión política tan rígida, estructurada, y que yo en ese momento, inclusive la Unión Soviética estaba en pie. Claro. En el 86 la Unión Soviética estaba en pie. Cuando me regala La Revolución Inconclusa, de alguna manera ya cuestionaba todo lo que era la Unión Soviética, los modelos socialistas. Yo los defendía capa y espada. Y de esa discusión y esos puntos de vista, igual, ¿qué es lo que te quedaba a vos? Y a mí lo que me quedó con el tiempo, que fue cosas que se procesaron con el tiempo, es que la mirada de él era una mirada muy abierta, una mirada generosa, que eso también se trasladaba a lo que era su taller y de cómo enseñaba. La orfebrería son oficios que tienen atavismos muy grandes, son oficios milenarios, que tienen atavismos muy grandes. Mover esos oficios, hay lugares donde se maneja toda la parte más tradicional de cómo se debe hacer el oficio, de cómo se debe ejercer, de cómo hay toda una religiosidad en ese sentido, que está muy bien que exista, pero en el caso de Rubén tiene una mirada mucho más abierta como al arte. Tanto es así que mucha gente del arte pasó por su taller que no estaba vinculada estrictamente al oficio de la orfebrería. O sea, él estaba abierto a otras, siempre estuvo abierto como a otras miradas. Cosas que he visto como con el tiempo, ¿no? Yo en ese momento, yo tuve 2 años con él y bueno, yo bastante más ingenuo que ahora y podía percibir algunas cosas y otras no. Pero tú haces piezas mucho más grandes y sin embargo veo que hay un trabajo minucioso en sobre las chapas, sobre esto, sobre sí, lo otro. sí,
la orfebrería implica Exacto. ese trabajo más detallado Sí. y más focalizado en pequeños espacios. Sí. Y eso sí, supongo que en mis piezas está y debe venir de la experiencia con la orfebrería, que es muy minuciosa y de bordados y Claro, de mucha precisión. Yo empecé a trabajar en las obras de él, pero en un momento, cuando empecé a aprender el oficio, me vinieron ganas, como a todo adolescente, de empezar a hacer mis creaciones. Me había olvidado que yo tenía que ser asistente de él. Y él ahí empezó a dejarme, trabajaba un poco en sus cosas y después me dijo, bueno, andá, Mariscal, andá a hacer lo que tenés ganas. Entonces yo me iba a otro lado y de repente me quedaba, cerraba el taller y me quedaba un poco trabajando en mis cosas. Y él ahí como que no me invadía nunca, me dejaba hacer. Ese proceso fue así que yo cada vez me quedé haciendo más mis cosas y en un momento dejé de ir al taller un tiempo, 2 meses, 3 meses, en ese egoísmo mío de querer hacer mis cosas como todo adolescente. Como a los 3 meses vuelvo al taller y cuando vuelvo me encuentro con que me habían sustituido, cosa que se siente muy feo. Entonces yo vi en mi asiento una chica bonita de pelito muy corto y Sina me dice, Mariscal, me está ayudando fulano, te la presento. Yo quedé pálido, patitieso, choqueado. Entonces me mira Rubén y dice, bueno, Mariscal, anda, sentate y seguí trabajando. Y entonces la generosidad de Rubén en ningún momento me cobró esa falta mía.